Juan refiere, pero vamos a ir al profeta, a Isaías 6, versículo 10. Esto que iba a pasar era el cumplimiento de una profecía. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hallen el sanidad. Finalmente, era una profecía, pero hay un endurecimiento. ¿Y qué es lo que sucede con Jesús? Regresamos a Juan 8:43, yo se los leo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, vemos ahí que se mezcla esa soberanía, pero con toda claridad los judíos, viendo a Jesucristo con todas las señales, y Jesucristo mismo diciéndolo, ya se los he dicho, ¿qué pasaba con ellos? No querían creer. Prefirieron las tinieblas. Juan 3:18. Vamos a abundar más en estos versículos, pero vale la pena verlo desde ahora. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Finalmente, que Juan lo describe varias veces, el mismo Jesucristo, al inicio de Juan 8, me parece, dice, yo soy la luz, una manifestación de su deidad, de cómo, bueno, hacemos todo el análisis, cómo Él es el Logos, cómo es la palabra encarnada. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Sí, todo termina jugando, encontrándose en Jesucristo, siendo Él la luz de este mundo. Viene la luz, ¿y qué hace el pueblo? Prefiere las tinieblas. No el pueblo de Dios, obviamente, la humanidad completa prefiere las tinieblas. Eso es lo que sucede. Incluso en palabras propias de Jesús, en Juan 5:40, ¿qué es lo que les dice? Vamos desde el 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está la responsabilidad. No querían. Hay un punto que ya no vamos a analizar ahorita porque si no nos vamos a meter a quedarnos muy atrás, pero aquí viene la responsabilidad. En el estudio pasado vimos cómo Pablo hace ver claro que finalmente el pueblo de Israel había hecho un ídolo de Dios. O sea, siendo el pueblo de Dios, hacían un ídolo de Dios. ¿Por qué? De la misma forma que en su momento fue con el becerro de oro, que ellos decían que era una fiesta a Jehová, pero lo querían adorar a su forma. De la misma forma aquí, ¿qué hicieron? Legalismo. Ya no confiaban en la fe, en la gracia que Dios les había mostrado a lo largo de toda la palabra, porque es clara. ¿Qué es lo que confiaban? En su justicia propia. Por eso Jesucristo los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Sí? Sí, hermano. Sí. ¿Quiénes llamaban Yahvé? Ok, Yahvé. Sí. Yahvé es una forma de actualizar, por decirlo así, el nombre revelado de Dios. ¿Qué es lo que sucede? En el antiguo hebreo, cuando Dios se revela a Moisés, Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Sí? Eso es una manifestación clara de que es el Dios todopoderoso, creador de todo. ¿Ok? El Dios autoexistente. Bueno, ¿cómo se registra ese nombre de Dios? Es con lo que se le llama el tetragramatón. YHWH. Por dos razones. Los judíos no usaban, en el hebreo antiguo no se usaba las vocales. Y además, ellos tenían mucho miedo de pronunciar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Alrededor de 1400, si no me equivoco, sí creo que es en 1400, hubo alguien que agarró y dijo, un nombre de Dios es el YHWH, y otro nombre es Adonai. Si nosotros vemos Adonai, se refiere a Adón,
lo que en Estados Unidos, o lo que en inglés pronuncia es el Lord, o Señor, el que tiene señorío, y combinan las letras. Entonces, Y, A, H, O, W, A, H, I, Sí. Jehová. Entonces de ahí surge Jehová. ¿Qué pasa con Yahvé? Los estudiosos dicen que Yahvé es lo que más probablemente se acerca al nombre de Dios a través del estudio de la lengua hebrea. Entonces, si bien Jehová es más bien una construcción más humana que divina, Yahvé es el nombre que se cree que se parece más. Que realmente haya algún autor que dice que es más bien Yahweh en lugar de Yahvé. ¿Ok? ¿Qué sucede? Así lo tenemos registrado en nuestras Biblias. Pero finalmente, a lo que se refiere ese nombre, que se refiere a lo mismo, conociendo esta historia, por eso se los cuento, es a Dios, al Dios autoexistente que se pronunció como yo soy el que soy. Y justamente por eso vemos en Juan una reiteración de la divinidad de Jesucristo que hace 7 veces, si no me equivoco, la manifestación de yo soy. Incluso cuando lo van a apresar, él dice yo soy. Y es una manifestación de su deidad y por eso se caen. ¿Ok? Decía algún autor, esta información puede ser muy interesante para compartirla con algún testigo de Jehová que toque su puerta, ¿no? Porque ellos creen que Jehová es el nombre que tienes que saber y no realmente es una construcción humana, no divina. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vimos, ok, ¿qué es lo que pasaba con los judíos? Finalmente vimos que finalmente terminaron siendo desobedientes a la verdadera voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos claramente su responsabilidad. ¿Nos queda claro? ¿Alguien tiene duda de que sean responsables? Ok. Entonces vamos a ver ahora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:22. ¿Qué sucede? Viene el Pentecostés, o sea, el día de Pentecostés, por favor, no vayan a creer que el hermano y viene el primer discurso de Pedro. Y en este primer discurso de Pedro, él hace referencia a la profecía de Joel, cómo se actualizó en ese día de Pentecostés, pero viene la acusación hacia los judíos. Fíjense. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ok? Este rechazo de Jesucristo que vimos, que acabamos de analizar, concluyó ¿en qué? En la muerte de Cristo. Y les está diciendo eso. Pedro les está diciendo, ustedes lo mataron. Ustedes vieron las señales y lo mataron. Pero fíjense, habla del decreto de Dios. Versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. ¿Se acuerdan cuando, los que estuvimos aquí cuando hablamos del decreto de Dios, de la soberanía de Dios? Bueno, hablamos justamente de este versículo. Ese determinado conocimiento es el decreto de Dios. Él sabía que iba a pasar. ¿Por qué sabía que iba a pasar? Porque Él lo determinó. No queda duda que Dios lo determinó, pero los judíos querían prenderle. Fíjense, Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. O sea, finalmente, sí, fue el decreto de Dios, pero también fue la responsabilidad del hombre. Ellos voluntariamente quisieron hacerlo.
Pero dato curioso, ¿cuándo lo lograron hacer? No cuando ellos querían. Hubo varias ocasiones antes de su muerte que lo querían prender y no lo lograron. Tampoco querían hacerlo durante la Pascua porque tenían miedo del pueblo y terminó siendo en la Pascua. No fue cuando el hombre quería, sino cuando Dios soberano lo determinó. Fíjense, Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Finalmente, no iba de la mano la voluntad del hombre, pero también la de Dios. O sea, no era cuando el hombre quería, era cuando Dios lo determinara. Fue a su tiempo, fíjense, Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Todas esas veces que lo intentaron antes, no pudieron. Viene este momento en el que justamente acaba de ser Jesucristo recibido en Jerusalén con palmas, con alabanzas, y viene una señal que le hace ver a Jesús que es el momento. No era el momento que querían los sacerdotes, era el momento que Dios había determinado. ¿Y por qué fue así? Porque fue Jesucristo mismo quien puso su vida. Juan 10, 17 y 18. Pero entonces era la misma gente que lo estaba alabando y todo. Ajá. La misma gente que lo estaba crucificando, gritando. Exacto. Los mismos. Sí, instigados por los sacerdotes. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué cambió el corazón de la gente? Si nosotros vemos en Juan 12, ahí justo después de este momento en que dice, ya llegó mi hora, sí, les dice a la gente, voy a ser crucificado. Entonces, la gente dice, no, espérame. Incluso lo dice, ¿qué clase de hijo del hombre es este? Es decir, ¿qué clase de Mesías es este? No es el que nosotros esperábamos. Entonces se les volteó. Se fueron en contra de él. Por eso la advertencia que les dice, aprovechen ahorita que todavía hay luz para creer. Porque cuando hay tinieblas ya no podrán. ¿Ok? Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Finalmente Dios Padre lo determina, Dios Hijo, igual, de la misma forma soberana, Él se entrega. ¿A quién? A esos judíos que voluntariamente, libremente, entrecomillado, porque vamos a verlo, querían prenderlo. Aborrecían a Jesús y lo querían así. Vamos a ver un detalle, a mí me encanta cuando lo repasamos así, para ver qué tan decretado por Dios estaba. Fíjense, así lo reveló. Jesús sería traicionado. Se los leo yo porque vamos a ir, es un ir y venir. Salmo 41, 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. ¿Cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que pasó? Juan 13, versículo 18. No hablo de vosotros, de todos vosotros, ya sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Mateo 26:50 dice algo semejante. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Finalmente su amigo fue el que había mojado el pan y lo comió. Vamos a analizar el caso de Judas, porque también es bastante interesante. Pero ahí está. Dios ya lo había determinado. Así va a ser. Uno de sus amigos iba a comer el pan. Y vamos a ver cómo incluso Jesús hace que Judas coma el pan. ¿Ok? Tan determinado estaba que así fue. El precio, Zacarías 11:12, yo se los leo. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo.
y pesaron por